Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión, bueno, estamos aquí para enseñarles a elaborar un bebé en isomal. Vamos a ver un poquito del uso del isomal. En esta ocasión, bueno, pues vamos a manejar todo con moldes. Lo primero que tenemos que hacer siempre que trabajemos con isomal es protegernos nuestras manos porque las temperaturas del isomal son muy altas. Entonces, vamos a utilizar unos guantecitos de algodón. Y después del guante de algodón voy a utilizar un guante de látex. Y de esa manera, cuando yo toque el isomal, pues no voy a correr el riesgo de que me queme. Bueno, pues vamos a comenzar a fundir nuestro isomal. Yo lo voy a fundir directamente a la lumbre. Si lo desean, lo pueden fundir en microondas. A mí me gusta fundirlo directamente a la lumbre porque, bueno, me estoy cerciorando que se disuelva todo totalmente. Vamos a ponerlo directamente a la estufa. Vamos a disolverlo. Le vamos a poner flama baja y lo vamos a dejar ahí. No necesitamos estarlo moviendo constantemente a menos de que ustedes vean que se está pegando. Esa sería la indicación, pero si no, lo dejamos ahí. Ya que nos cercioramos que está totalmente transparente, lo vamos a retirar de la lumbre. Esto es lo que tendríamos que checar nada más a la hora de trabajar con isomal, que no nos quede ningún granulito, debe de verse totalmente transparente, no sé si se vea. Ahí está, ya no tiene nada de puntitos. Entonces, bueno, ahí ya lo podemos comenzar a trabajar. Vamos a dejar que se enfríe un poquitito, que baje un poquito la temperatura para poderlo colorear. Mientras vamos colocando nuestros cortadores. Estos son unos cortadores de cunita. Esto lo pueden utilizar para una decoración de un pastel. Entonces vamos a aplicar un poquito de desmoldante en la parte de abajo para que a la hora que yo lo retire se desprenda fácilmente. Vamos a utilizar nuestro jelly color blanco. Este jelly color blanco siempre lo tenemos que agitar para que no se asiente. Y vamos a colorear el isomal. Yo primero lo voy a colorear solamente en blanco, que es el color que yo requiero, pero después del blanco ustedes pueden aplicarle algún otro color, ¿eh? Bueno, nos vamos a cerciorar que el color ya se vea uniforme, ya quedó. Y lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar un poquito dentro de los cortadores. Vamos a llenar este moldecito de silicón, porque con este voy a hacer los laterales. Y bueno, mientras está esto, lo que ahora voy a hacer, voy a colorear mi isomal con mi jelly color carne, porque con esto voy a llenar mi molde de silicón. Vamos con un cortadorcito en la parte de enfrente de mi cunita, que es esta. Lo voy a enterrar y lo voy a dejar ahí. Con un acocador de bolita voy a agarrar y voy a perforar, voy a hacer 3 circulitos para marcar un poquito más la cabecera. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a dejar que baje un poquito la temperatura del isomal y vamos a unir nuestro molde. Este es un molde de bebé, hay de varios modelos. Lo vamos a cerrar muy bien. Y le vamos a poner unas ligas. Esto es para evitar una fuga de isomal y se quemen. Okay, ya que está bien cerrado, yo con unas tijeras hice esta perforación un poquito más grande para que, bueno, a mí me sea más cómodo verterlo. Ya bajó la temperatura y aquí lo que vamos a hacer es que por el orificio vamos a llenar nuestro molde. Bueno, lo vamos a mover hacia varios lados y lo voy a vaciar, porque yo no quiero que mi figurita me quede tan pesada. Yo esto lo voy a utilizar para decorar un pastel y pues no me conviene, aparte por costos, que quede tan pesado. Entonces esto prácticamente es un ahuecado en isomal. Bueno, y ahora voy a irlo girando
Lo dejo un ratito así, lo dejo unos 2 o 3 minutitos, así lo voy a tener en refrigeración. Lo cambio de posición 2 o 3 minutos y lo voy a ir cambiando de posición constantemente hasta que mi pieza esté totalmente sólida. Lo voy a dejar unos 15 minutos. Este tarda más en enfriar que un chocolate. Entonces lo vamos a meter a refrigeración, pero vamos a estar moviendo constantemente. Bueno, vamos a desmoldar nuestras piezas. Primero lo que tenemos que hacer es abrir un poquito el cortador para poderlo retirar. Ok, voy a quitarlo. Porque aquí lo que quiero hacer es que voy a colorear un poquito más de isomalt. Ya tengo mi base blanca y le voy a colorear con mi jelly rosa. Y vamos a vaciarlo en nuestro tapete. Esto lo voy a ocupar para colocar mi base, mi pieza. Entonces me voy a cerciorar que más o menos quepa aquí, le falta un poquito. Le voy a poner un poco más y vamos a dejar que se haga duro. Bueno, vamos a desmoldar nuestro bebé. Vamos a retirar nuestras ligas. Bueno, si se fijan, aquí está el huequito. Entonces esta pieza pues no pesa tanto como si lo hubiéramos hecho macizo. Ahí está. Y ahora pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a colorear. Con un poquito de pintacolor voy a pintar su cabellito del color que ustedes quieran. Yo lo voy a pintar de amarillo. Y con un poquito de café claro vamos a colorear el osito que trae. Ya nada más lo que resta es que le vamos a aplicar un poquito de matizador. Yo voy a utilizar mi fuchsia para marcarle unas chapitas. Ok, así va a quedar mi muñequito. Quiero que chequen el huequito porque esto sí es un poquito importante para que no gasten tanto material. Entonces vamos a reservarlo y vamos a armar ya la cunita. Vamos a empezar a armar. Yo voy a utilizar la misma basecita de mi cortador para auxiliarme y de esta manera me sea más fácil pegar mis piezas. Entonces tenemos ya nuestras dos piezas. Vamos a utilizar un soplete. Vamos a calentar las piezas que vamos a empezar a pegar. Caliento una pieza, la otra pieza voy a tratar de no pasar tanto calor porque si no la puedo maltratar. Con la ayuda del soplete voy a calentar un poquito para cortar lo que me sobra. Y esta parte la voy a pegar en los laterales. Vamos a acercarlo un poquito al ventilador para que se termine de pegar. Y pues prácticamente ya está ahí la forma. Con isomal a mano hicimos esta piececita. Esta la vamos a soldar aquí porque de aquí va a caer el velo. Siempre que pegamos, bueno, vamos a calentar las dos partes a pegar. Y cuando quiero que se quede, le voy a poner el ventilador. Vamos a pegar la pieza a la base que hicimos.
Y ya por último vamos a colocar a nuestro bebé dentro de su cunita. Igual le vamos a calentar un poquitín porque quiero que quede pegado para que no se esté yendo para todos lados. Bueno, pues así queda ya nuestra figura terminada. Como decíamos, esto lo pueden utilizar para una decoración de un pastel, a lo mejor para algún regalito. Como esta idea pueden hacer muchísimas cosas. Ojalá les haya gustado y pues cualquier duda estamos a sus órdenes. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales, tenemos nuestro Facebook. Los esperamos al siguiente video y nos vemos a la próxima.